Tras 4 años haciendo lo mismo, la misma rutina de siempre, dormir, jugar, comer, estando jugando, me asqué. Por eso decidí parar. Por ello, quiero compartir en este video esos consejos que me hubieran gustado saber desde un principio y sobre todo aplicado. Vamos con el primero de ellos, que es: haz de tu trabajo tu pasión. Varios de nosotros hemos escuchado: haz de tu pasión tu profesión. Y sí, concuerdo con ello. Sin embargo, me gustaría añadir la importancia de saber cómo puedo yo descubrir esa pasión. ¿Cómo sé yo que a eso me quisiera dedicar? Y he aprendido a que la pasión no se consigue gracias a la contemplación, es decir, del querer. Yo quisiera hacer, me gustaría hacer, sino más bien es gracias a la acción. Gracias a experimentar eso que yo quisiera hacer, voy a descubrir si sí o no es lo mío. Y gracias a eso, dedicarme a ello. El siguiente consejo es autodeterminación. Básicamente es el estar postergando este video. Yo había dicho que iba a hacer el video tal fecha y no lo hice. Hasta apenas lo estoy grabando. Ese es un ejemplo de con lo que quiero compartir. Si tú dices que vas a hacer algo tal fecha, hazlo. Si tú dices que lo vas a hacer, hazlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Así mismo hazlo, o mejor. ¿A qué quiero ir con esto? A que si le eres fiel a lo poco, le serás fiel a lo mucho. Por ende, influirás mejor y tendrás mejores resultados. En lo mucho lo haces a lo que le invertiste en lo poco. Y poco a poco ir consiguiendo más. El siguiente consejo es: aprende de todos. Este consejo lo quiero relacionar con una analogía que me compartió mi papá, que me parece muy interesante. Es: sé como una abeja en busca de polen en cada flor. Las flores son aquellas personas que están aquí afuera, o como también lo están en lo digital, YouTube, etcétera. Y ese polen que tú buscas como abeja que eres, es ese conocimiento que te puede aportar una persona. Cada persona tiene su cosa buena, su cosa mala. Pero ¿por qué no nada más nosotros sentarnos en buscar ese bueno de otra persona y por ende aprender de eso, aprender de él o de ella? Por ello, quiero pasar al siguiente consejo, que es: la vida es un sinfín de juegos. Hay que reconocer, porque es importante, el hecho en el que tú como yo estamos en este juego, que a su vez conforma de varios juegos. Este juego, ¿a qué me refiero? A que la vida me ha servido verla como si fuera un juego, en el que, como decía antes, hay varios juegos, como cuáles, como el juego del dinero, como el juego del poder. Sin embargo, me gustaría centrarme en el juego del dinero, porque algo que me pareció interesante, el reconocer y sobre todo salir de él, es que, quieras o no, al tú ser ciudadano, vas a pagar intereses, Ajá, es porque tú ya estás dentro del juego de dinero. Por eso, ¿qué es lo importante a reconocer aquí? El conocer el juego y por ende salir de él para tener el control, más no ser controlado. El siguiente consejo es: domina tu persona. ¿Qué quiero decir con dominar nuestra persona? Si no dominamos nuestra persona, nuestras emociones lo harán por nosotros. Serán las emociones quienes nos controlen y no nosotros quienes controlemos esas emociones y por ende nuestra persona como resultado. Quiero citar a Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional, en el que resalta la importancia de reconocer cómo es más importante el IQ emocional que hay IQ como tal. Es decir, podrás ser inteligente, podrás ser un genio, pero si no tienes un control de tus emociones, no servirás mucho, ya que no sabrás cómo controlarte. En pocas palabras, prudencia, saber comunicar, saber una crítica constructiva, cómo darla. Y
Eso es importante ya que por eso hemos notado, me atrevo a decir que casi toda la gente que pudiera ver este video es el hecho en el que la gente dice, ay, perdón, se me salió. Uy, hablé, dije lo que pensé, por dar un ejemplo. Porque no tiene un control de lo que dijo, no tiene un control de sus pensamientos y por ende no tiene control de sus palabras. Por eso, vamos al siguiente consejo, que es un propósito. Suena muy cliché, repito, ya que lo hemos escuchado casi en todos lados, pero es importante, ya que como ser humano, como humanos que somos, necesitamos de un propósito, algo, repito, de una inteligencia emocional, ya que si nos vamos a la etimología de emoción, es mover, es decir, algo que te mueve. Y ¿por qué digo eso? ¿A qué me refiero con esto? Es básicamente que si tú, día con día, tienes esa noción, tienes ese propósito, lo relacionas con tu emoción, te va a mover esa emoción. Claro, a veces en diferentes ondas, ya que no siempre vamos a tener esa motivación. Por eso es importante esa autodeterminación. Si no tienes motivación, la otra alternativa es autodeterminación. Saber que lo estás haciendo por ti y a su vez ese beneficio que te vas a llevar le va a pasar a los demás también, gracias a tu persona. Y porque quiero decir tener un propósito, ya que esto me sirvió a mí a cuando yo estaba viciado en el Fortnite, estaba literal tal cual perdiendo mi tiempo. Aprendí después de eso que era necesario pasar por eso. Era necesario esas cientos, miles de horas casi, fueron como 4 años o 3 y medio. Vi que eran necesarias, fueron necesarias esas horas para reconocer en que estuve mal y sobre todo cambiar. Porque creo yo que nada nos sirve el solo saber que no, sí estamos mal, más no actuar. Por ello quería resaltar estas dos alternativas o mejor dicho herramientas que me sirvieron a poco cambiar mi mentalidad, que es visión más planificación. Es decir, visión. Si lo que estoy haciendo ahorita lo hago durante 5 meses, 7 meses, un año, ¿cómo voy a estar? ¿Qué seré? Eso me sirvió y vi que en realidad estaba perdiendo mi tiempo, literal. Y planificación, ¿por qué? Porque si algo que veo que pues yo quisiera tener libertad financiera, el ser siempre una persona agradable, por ende tener una emoción estable, ¿de qué se necesita? De acción diaria, acción constante. Bueno, pues de estos hábitos, de estos micro hábitos, etcétera, etcétera. Y gracias a eso se puede conseguir mediante planificación. Y entonces creo yo que es importante aplicar sobre todo visualización, que en mi caso lo aplicaba en las noches cuando me relajaba y pensaba, ¿cómo me veo aquí? ¿Qué quiero hacer? Y en base a eso una planificación. Bueno, quiero hacer esto, entonces necesito hacer esto. Y por ello quería compartir eso ya que es de suma importancia. Por eso pasamos al siguiente consejo, que es competitividad. ¿Por qué me pareció importante compartir esto? Es ya que, seamos sinceros, y que es lógico, pero a la vez fuerte por un lado, ya que es que cuando uno gana, los demás perdieron. Veámoslo con un análisis detrás de, es decir, hay competencia negativa y competencia positiva. La competencia negativa es básicamente formada por la envidia. Por el si tú haces eso, yo también puedo, yo lo voy a hacer mejor, etcétera, etcétera.
ejemplos que ya conocemos. Pero la competencia esa positiva es que veamos bueno el copiar ideas, pero hacerlas tuyas. Porque a fin de cuentas, cosas que conocemos o cosas que hemos visto, nace con una idea en la que o se le ocurrió de él, ya sea una idea original, o la mayoría de las veces escuchó esa necesidad de los demás, lo escuchó decir de los demás, se le ocurrieron a los demás, y por eso quiero resaltar esa importancia de ser competitivos, pero positivamente. Es decir, juntarse con los demás, juntar ideas sobre todos, y en base a eso, presentar un análisis personal o ya sea grupal, y con eso, acción, ya que 2 mentes pueden crear 3 mentes. Según Napoleon Hill, en base a su libro Piensa y hágase rico, de 25 años de investigación. Por eso, pasamos al siguiente consejo, que es, a veces, menos es más. La importancia de reconocer esto y sobre todo aplicarlo es dado a que a veces hábitos cotidianos, como simplemente hábitos que hablaremos más adelante de no negociables, como el de despertarse temprano, el comer saludable y dormirse temprano, cosas que ya sabemos por lógica, que nos cuesta a veces aplicar, lo digo de manera personal. Eso trae resultado consigo a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo, ya que si podemos analizar a personas con éxito, por poner un ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que la mayoría de la gente lo conoce, ¿qué pudiéramos rescatar de él o aprender de él, de sus hábitos? Que lo ha compartido, por cierto, en entrevistas, por la televisión, que es básicamente tomar agua. También por un video reconocido que tuvo allí de que no quiso promocionar la Coca-Cola que tenía frente, la quitó y puso un agua. Son cosas lógicas que ya conocemos, pero nos cuesta el reconocer y aplicarlo sobre todo. El saber aquí que eso está bien o que eso está mal, por ley natural que hay en nosotros, sin embargo nos cuesta en tomar acción. O también cosa que ha compartido Cristiano Ronaldo, el dormirse temprano, el comer saludable. Son hábitos a veces cotidianos que si los repetimos constantemente tendremos, repito, beneficios a cortoplacistas o ya sea que en la mayoría de sus casos es largoplacista. Por eso quiero pasar al siguiente consejo, que analiza de quién viene el consejo. Siempre es importante oír a las demás personas, pero no siempre es importante escuchar. Hay una diferencia grande entre oír a escuchar. Por dar un ejemplo, si yo le estoy hablando a una persona, ella por inconscientemente va a oírme. Por ejemplo, puede estar en el celular, pero me está oyendo. Sin embargo, ella, si decidiera dejar su celular, escucharme, ahí pusiera más atención. Y por lógica, hasta con el mismo ejemplo de la escritura es que oír tiene menos palabras y escuchar tiene más. ¿Por qué? Porque el escuchar le pones más atención. Me estás dando más de tu tiempo. Y por ende, más vas a recibir, ya sea positivo o negativo. Por eso digo que no siempre es importante escuchar, ya que hay que saber bien de quién viene ese comentario que te hicieron. No tomártelo todo personal. A ver, esa persona que te lo comentó, ¿en qué situación está? ¿Está en una situación en la que te gustaría estar? Sería importante escucharlo, ya que te puede beneficiar, ya sea para una crítica constructiva o para un halago, en los mejores casos. Entonces, veamos esa importancia de siempre oír
por respeto, pero no siempre escuchar. Cuando sea el momento adecuado, escuchar. Por eso quiero pasar al siguiente consejo, que es escuchar el doble de lo que hablamos. No por nada, Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que lo que escuchamos sea el doble de lo que hablamos. Como varias personas exitosas han comentado, pero que yo lo aprendí, lo leí por primera vez es en Padre Rico, Padre Pobre, cuando Robert Kiyosaki compartía esa enseñanza, que es muy importante. Siempre mantenernos en constante escucha. Que un consejo que me gustaría aportar, que lo escuché de Alessandro Pastor recientemente con el curso que lanzaba de Instituto de Comunicación, es que como la ley de Pareto 80-20, es que el 80% sea en una comunicación lo que tú escuchas y el 20% únicamente de lo que venga de tus palabras. Y de ese 20% repito tus palabras, el 80% sean preguntas y el 20% cosas personales, cosas de tus respuestas, de las preguntas que te hizo, comentarios. Entonces, si pudiéramos aplicar eso poco a poco, sería brutal el resultado que obtendremos, ya sea de su persona a la que está escuchando, la que le estamos preguntando, ya que se va a escuchar, se va a sentir escuchado, se va a sentir que en realidad le importas. Y del otro lado también, ya sea que puedas aprender de él, puedas pasar tiempo disfrutando del momento. Por eso quiero pasar al siguiente consejo, que es mente, cuerpo y espíritu. Veamos por ese beneficio que podría traer para con nosotros el dar una importancia y sobre todo, como he estado diciendo, esa acción a un beneficio para nuestra mente, un beneficio para nuestro cuerpo y un beneficio para nuestro espíritu. Empecemos por el espíritu. Seamos sinceros y si no tenemos una estabilidad, ya sea espiritual, emocional, cognitiva, podremos explotar fácilmente. Si de por sí, teniendo una estabilidad, se nos puede hacer difícil, se nos hará, ya sería probable de explotar. Imaginémonos como si no tuviéramos, sería más fácil. Entonces, demos esa importancia a que reconozcamos esas herramientas que quiero compartir, que es meditación, ejercicio y dormirse temprano, a su vez levantarse temprano también. Si meditamos, aunque sea 1 minuto diario, e ir progresando, por ejemplo, una semana 1 minuto, la segunda semana 1 minuto y medio, tercera semana 2 minutos, poco a poco, será en beneficio a largo plazo o pudiera ser corto plazo. Sin embargo, podremos ver que podemos estar en silencio, podemos estabilizarnos. Busquemos un lugar con silencio y simplemente respiremos y concentrémonos en esa respiración y no nos preocupemos por lo demás. Siempre todos tenemos preocupaciones, pero según María Alonso Estepe, no recuerdo, perdón, según Marian Rojas Estape, el 91,4% de las cosas que nos preocupan no pasan. Por ello, démosle esa importancia a estabilizarnos para saber cómo tomar esa acción a esa preocupación. Y el ejercicio, aunque sean media hora diarias, 15 minutos, el progresado, como la meditación dije, poco a poquito, pero principalmente como a fin el beneficio nuestro. Al fin de cuentas,
si tú haces ejercicios, si tú haces meditación, si tú te levantas temprano, si tú te duermes, es beneficio tuyo. No vas a beneficiar a alguien más si tú comiste bien. A la gente le da igual si comes mal o si comes bien, pero a tu cuerpo le va a beneficiar y por ende, más salud. Y el dormirse temprano, científicamente está comprobado que si normalmente nos dormimos y nos levantamos a la misma hora, tiene beneficios cognitivos, ya que estás adaptando a un reloj, a tu cerebro, a tu cuerpo, a tu organismo, y por ende podrás tener más energía, ya que recordemos que somos energía y por ello necesitaremos de ella para así tener un mejor desempeño en nuestro día a día. Por eso quiero pasar al siguiente consejo y último, que es constante formación, pero buena elección. Vemos que en este año y a partir de los años siguientes, la mayoría de las cosas se tal. Y seamos sinceros que en lo digital sea la atención. Es decir, al yo subir videos, tú influencer, tu creador de contenido, estás buscando esa atención de los demás, ya sea positivamente o ya sea negativamente. Pero entonces por eso es buena una buena elección en tu consumo, como tu consumidor o como tu creador también. En buena elección hay que competir. Pero, ¿por qué digo que constante formación? Veamos ese estilo de vida al estudiar. No veamos como un momento solamente, por ejemplo, del sistema educativo, que solamente es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, sino más bien un estilo de vida en el que el estudiar forma parte como algo como comer, como algo como bañarte, ya que el estudio, pero sobre todo en la aplicación, traerá consigo resultados, ya sea para beneficio tuyo o en su bien de sus casos, beneficio de los demás. Espero que te haya sido de mucha ayuda, como lo fue para mí, ya que estos consejos son personales, no es para que lo tengas que hacer, solamente es una sugerencia, es un punto de vista y sobre todo una recomendación, porque sé que le puede ayudar esto a una persona que lo escuche y sobre todo lo aplique. Un cálido abrazo, cuídense mucho y lo que crean, lo pueden crear. Chao.